Pues muy buenos días a todas y a todos a quienes nos acompañan de forma virtual a esta sesión del taller de análisis de la recomendación sobre la violencia del derecho a la integridad y seguridad personal. Esta actividad pues, se realiza en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, a quien agradecemos su colaboración. Mandamos un respetuoso y cálido saludo también al doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por toda su amabilidad y su apoyo. El día de hoy se encuentra con nosotros tres ponentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas que también van a estar con nosotros apoyándonos para realizar esta actividad. Y para dar inicio, vamos a pedir al maestro Alfredo Acuña Pacheco que sea tan amable de brindarnos un mensaje de bienvenida. Él es director de estudios y proyectos y en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, maestro, si nos hace favor de... Gracias, con mucho gusto, maestra Laura Fabiola. Pues bien, muy buenos días a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, me es grato dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en modalidad a distancia y a las académicas que participan en esta mañana. Doctora Mercedes Itlali Martínez Villegas, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UNACH, apreciamos su disponibilidad para colaborar con esta institución. Doctora Cándida Aremi Gutiérrez Centeno, profesora investigadora del SECOSICE, también de la UNACH, recibe un saludo de parte del presidente de este organismo y de las personas que conformamos. Doctora Marisela Hassel Pacheco Pasos, directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH, apreciamos su ánimo colaborativo con esta comisión y nos da mucho gusto contar con su presencia. El objetivo central de este ejercicio de análisis consiste en difundir las acciones de protección más sobresalientes que realizan los organismos públicos de derechos humanos. De manera concreta, aludo a las recomendaciones que emite la CDH de Chiapas. Las recomendaciones son las determinaciones que resultan del trabajo técnico de investigación, de la valoración de los medios de prueba obtenidos por el organismo, los aportados por la persona quejosa y la autoridad, y la evaluación y aplicación del material normativo correspondiente al caso concreto. Una vez hecho esto, el organismo de promoción y protección de derechos humanos está en condiciones de acreditar la existencia o no de un hecho victimizante. En esencia, los instrumentos recomendatorios constituyen el medio que tiene la CDH para comunicar a las personas agraviadas y víctimas, a las autoridades recomendadas y a la opinión pública la ocurrencia de una vulneración de derechos humanos. De ahí la importancia del taller de análisis de recomendaciones, el cual desde el comienzo ha favorecido el intercambio de visiones y enriquecido el trabajo que realiza este organismo protector. El día de hoy se examinará la recomendación número CDH, diagonal 11, diagonal 2021-R, la cual concierne al menoscabo del derecho a la integridad y seguridad personal con perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia, derecho al acceso a la justicia en la vertiente de procuración y derecho a la verdad en agravio de la víctima. Con independencia de la afectación de derechos humanos acreditada por este organismo, en esencia, este análisis será desarrollado en torno a la expresión más grave de violencia por razones de género contra las mujeres. Eh, concluyo diciendo que, concluyo agradeciendo a las especialistas que nos acompañan en esta jornada. Sin lugar a dudas, sus reflexiones permitirán reforzar la publicidad de esta clase de determinaciones y enriquecerán el trabajo que realizamos en este organismo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro, por estas palabras de bienvenida. Y pues bueno, para dar inicio con la actividad, como primera participación, que está relacionada a la revisión de los hechos y evidencias
que dieron origen al caso a cargo de la doctora Mercedes Citlali Martínez Villegas. Y antes de su participación, yo quiero compartirles la semblanza de la doctora Mercedes Citlali. Ella es abogada de profesión por la Facultad de Derecho de la UNACH, maestra en Derecho con especialización en litigio oral por la Universidad de California Western School of Law y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores con el reconocimiento y miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Ha cursado diplomados en sistema de audiencia y juicio oral, en prevención, documentación y combate de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Además de contar con el diplomado en los derechos humanos en el sistema penal acusatorio, impartido por el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia de la Universidad Iberoamericana. También se ha desempeñado como coordinadora de la especialidad en Sistema de Justicia para Adolescentes y de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Además, ha participado como asesora de equipo en competencias de litigación oral en materia penal y de derechos humanos. Y actualmente es profesora de maestra de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNACH. Y pues bueno, doctora Mercedes, muchísimas gracias por su colaboración y pues ahora sí que cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias, maestra Laura. Pues bueno, vamos a ir iniciando con los hechos del caso que va a dar inicio a este taller de la recomendación de la CDH Chiapas por la violación del derecho a la integridad y la seguridad personal. Eh, los hechos surgen el 29 de enero del 2021, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos radica una queja, que es la queja CDH diagonal 0074 diagonal 2021, a raíz de una nota periodística que se da a conocer a través de redes sociales bajo el título Justicia para B1, que bueno, por cuestiones de identidad nos vamos a referir como B1, que sería la víctima 1. La víctima 1 era una estudiante de la Facultad de Medicina que estudiaba en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella tenía 24 años de edad y se encontraba realizando su servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas. El 29 de enero del 2021, pues B1 es encontrada sin vida al interior de su cuarto, de su domicilio, en la comunidad de Nueva Palestina. Eh, Se decía a través de esta nota periodística que B1 había en su momento señalado que era víctima de acoso por parte de uno de los miembros del área del trabajo donde ella se encontraba prestando su servicio social y que había en su momento presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y que en su momento la Secretaría de Salud le dio un mes de vacaciones para que no se presentara bueno, su servicio social durante un mes mientras las cosas se calmaban. Sin embargo, el 29 de enero de este año, del 2021, pues la víctima es encontrada sin vida en su cuarto y que se mencionaba que pues tenía señales aparentes de suicidio. Esa fue la nota que en su momento pues surgió
y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante este señalamiento pues empezó a ver cuáles habían sido pues los acontecimientos. Es así donde ese mismo día, el 29 de enero del 2021, se solicitan informes por los hechos constitutivos de la queja al fiscal general del Estado y al presidente municipal interino de Ocosingo para ver si en su momento pues estas autoridades habían tenido conocimiento de lo que se había expresado en esa nota periodística y ver si existía alguna denuncia por parte de B1 en cuanto a lo señalado, ¿no? En si realmente había sido acosada, cuáles habían sido las determinaciones que las autoridades habían tomado para ello. Eh, Posteriormente, el 30 de enero del 2021, se solicita al secretario de Salud y al director general del Instituto de Salud del Estado, así como al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, si ellos también en su momento habían tenido conocimiento de lo que B1 había sufrido, ¿no? Se empiezan a tomar todas estas consideraciones. Eh, También el 31 de enero del 2021, el rector de la UNACH contesta ante esta solicitud y menciona que por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas pues no se había encontrado por ningún medio que B1 hubiera informado sobre la situación que vivía y que tampoco se había presentado una queja por parte de B1 ante la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, que sería el órgano encargado en caso de que B1 hubiera sufrido pues algún tipo de acoso o hostigamiento por parte de, mm, bueno, de los jefes donde ella prestaba servicios sociales. Eh, es así donde el 2 de enero, perdón, el 2 de febrero del 2021 se inicia una carpeta de investigación por el delito de acoso sexual en agravio de quien en vida respondía al nombre de B1. 2 días después, el 4 de febrero del 2021, se notifica la queja a B2, que era madre de B1, en presencia de su abogado particular, y donde ambos manifiestan que pues B1 sí había en su momento pues presentado un escrito en el que pues manifestaba que en el lugar en donde ella prestaba su servicio social, que era Nueva Palestina, pues había sufrido acoso por parte de uno de los médicos y que también mencionaba la madre de B1 que ella en ningún momento había autorizado la cremación del cuerpo de su hija y que sí se había denunciado presuntos actos de hostigamiento que B1 había sufrido. Es así donde el 5 de febrero de 2001 contesta el presidente interino de Ocosingo, Chiapas, y menciona que él pues no tenía conocimiento de los hechos suscitados en la comunidad Nueva Palestina, que es más, él se había enterado de estos acontecimientos a través de la noticia que se propagaba a través de redes sociales. Eh, 3 días después, el 8 de febrero del 2021, el director de la Fiscalía de Derechos Humanos menciona o informa que no se habían encontrado registro alguno de alguna denuncia iniciada por delitos de violación, abuso u hostigamiento sexual con anterioridad al deceso de B1. Eh, bueno, también en ese mismo 8 de febrero del 2021, la directora de la Facultad de Medicina de la UNACH informa que esa institución educativa pues no tuvo nunca conocimiento de tales hechos y explica cuál es el procedimiento que se tiene por parte de la universidad para designar a los estudiantes que van a prestar su servicio social ante
ante la Secretaría de Salud. También es importante mencionar que días después el subdirector de la Secretaría de Salud informó que el centro de Nueva Palestina pues sería la autoridad o la instancia competente para iniciar un procedimiento en caso de que la alumna B1 pues hubiera presentado algún tipo de, de crimen y que debías haberlo notificado ante esta instancia para que ellos dieran seguimiento. Mencionaban también que en su momento pues no lo habían hecho. También se aclaró que la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud no había encontrado antecedente alguno y tampoco había tenido conocimiento de alguna incidencia o irregularidad que haya realizado de manera directa a esa subdirección B1 y que tampoco tenía el conocimiento de si a B1 se le había otorgado o no vacaciones, ¿no? Después de que supuestamente había levantado su denuncia. Como evidencias de estos hechos, pues podemos señalar que en su momento, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos levanta una queja, que es la queja CDH diagonal 0074 diagonal 2021, y empieza a girar oficios, que sería el oficio número CDH diagonal VAROCO diagonal 042 diagonal 2021, de fecha 29 de enero del 2021, donde solicitó informes al fiscal general del Estado en relación a los hechos constitutivos de la queja, en donde solicitaba que se informara si se tenía alguna denuncia, si se habían dado medidas de protección, si se contaba con un registro de atención, si se le había elaborado una necropsia de ley a B1 y si se había iniciado la investigación con perspectiva de género. También se solicitó con fecha 29 de enero del 2021 informes al presidente municipal interino de Ocosingo en relación a estos hechos constitutivos para que señalara si tenía o no conocimiento de la presunta violación, abuso o hostigamiento en agravio de B1 y si se le había brindado seguridad a B1 para informar también cuántas llamadas de auxilio había recibido durante el año 2020. También con fecha 30 de enero del 2021 solicitó informes al secretario de Salud y al director general del Instituto de Salud en relación a que si se tenía o no conocimiento, si se le había dado, y si sí tenía conocimiento, si se le había dado un seguimiento, se le había brindado atención y también solicitaba que se le brindara seguridad a los estudiantes, cuál era el proceso de asignación para el servicio social. A través del oficio número CDH diagonal VAROCO diagonal 044-2021 de fecha 30 de enero, solicitó también informes al rector de la UNA en relación a los hechos para ver si tenía conocimiento, si se le había dado seguimiento, atención y cuáles eran las acciones que se habían tomado en caso de sí haber tenido el conocimiento de la queja, si tenía también el conocimiento de que a la estudiante se le había dado un mes de vacaciones, eh, si se contaban con protocolos para la seguridad de estudiantes de medicina y cuál era el proceso de asignación para el servicio social. A través del oficio número de 01 diagonal 012-2021 de fecha 31 de enero del 2021 se informó lo siguiente. En primer momento mencionaban que no se había encontrado ningún
ninguna constancia de que B1 hubiera acudido a levantar una queja a la Facultad de Medicina para informar la situación que vivía en el lugar donde realizaba su servicio social. Y el rector, pues, solicitó que se realizara una investigación interna a cargo del abogado general de la universidad. Así también se solicitó al encargado de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios que rindiera un informe sobre las solicitudes que B1 había realizado, eh, encaminadas a saber cuáles eran las condiciones que ponían en peligro sus derechos como universitaria y como persona, tales como el de su integridad personal y libertad sexual, haciendo del conocimiento que a la fecha pues no se había presentado ninguna queja por parte de B1 eh, ante la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. También se empezaron a realizar acciones donde se realizaron talleres, pláticas con estudiantes, con administrativos, para dar en su momento a conocer los protocolos que ya se contaban en la universidad para hacer frente a ciertas situaciones de violencia de género, hostigamiento o acoso sexual. Y se empezó también a analizar el protocolo de actuación ante situaciones de violencia, violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y discriminación, que se había publicado en febrero del 2019 y a su vez se abordara a la elaboración de un decálogo de conducta de la UNACH que estuviera enfocado con perspectiva de género. Eh, También la comisión recibió un acta circunstanciada de fecha 2 de febrero del 2021, mediante el cual personal de la comisión se constituyó a la conferencia de prensa que brindó B2 en compañía de su abogado particular, en el que la madre de B1 señalaba que no se le daba acceso a la carpeta de investigación y mencionaba que en su momento pues no se le había notificado de que a B1 se había encontrado, bueno, sin vida, y que ella no había firmado la autorización para que incineraran a B1 y ella pues manifestaba la inconformidad de que no sabían por qué motivo la habían incinerado si ella no había dado la autorización. Sin embargo, más adelante vamos a poder ver que quien autorizó la incineración de del cuerpo de B1 fue la tía de ella, que fue la primera en llegar ante la fiscalía y que firmó la autorización para que se incinerara el cadáver de B1. Es así donde el 4 de febrero de 2021 la CDH solicitó también una ampliación del informe a las autoridades, que sería la Presidencia Municipal de Ocosingo, Chiapas, el Secretario de Salud y el Director General del Instituto de Salud de la Fiscalía General del Estado. También se solicitó a través del oficio número CDH, diagonal VGEAM, diagonal 107-2021, de fecha 4 de febrero 2021, mediante el cual se solicitaba si se habían brindado alguna medida precautoria o cautelar por parte del secretario de Salud y el director general del Instituto de Salud del Estado, así como el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde se solicita que se cesara todo acto u omisión que pudiera generar intimidación, amenaza, acoso, hostigamiento en contra de los compañeros de B1 que estaban participando en la investigación. También a través del oficio número MOC diagonal de MDH-027-2021, de fecha 5 de febrero del 2021,
Eh, Se recibió por parte del Defensor Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo un informe en el que mencionaban que la Defensoría Municipal pues no tenía conocimiento de los hechos y que también ellos se habían enterado de los mismos a través de las noticias. Eh, Se recibió también el oficio sin número de fecha 5 de febrero del 2021, suscrito por el abogado general de la UNAM, mediante el cual daba respuesta al oficio CDH, diagonal 107 de 2021, relativo a la solicitud de implementación de medidas precautorias, señalando que se les brindaban todas las medidas precautorias a los estudiantes que estaban participando en la investigación de B1. También se recibió el oficio, bueno, se asignó el oficio IS diagonal DG SAJDNC guión 5003 guión 0095-2021 de fecha 4 de febrero del 2021, suscrito por la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, donde se encuentra legal y jurídicamente impedida para dar cumplimiento a la medida precautoria cautelar. La Secretaría de Salud mencionaba que no se les podía brindar ninguna medida precautoria a los compañeros de B1, toda vez que no sabía quiénes eran los compañeros que estaban participando en la investigación. Mencionaba que no tenía los nombres y por lo tanto no podía garantizar alguna medida de seguridad y solicitar que cesaran pues ciertos hostigamientos a los estudiantes, toda vez que pues no tenía conocimiento de quiénes eran los que estaban participando en dicha investigación. También se recibió el oficio FDH diagonal 0026, diagonal 2021, de fecha 8 de febrero del 2021, suscrito por el director de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien en respuesta al oficio de la Comisión Estatal informó que no existe ninguna denuncia por los delitos de violación, abuso u hostigamiento sexual con anterioridad. También se recibió el oficio IS, diagonal DG, diagonal SAJ, diagonal DSA, diagonal 5003, diagonal 536, diagonal 2021, de fecha 8 de febrero del 2021, mediante el cual comunica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del personal fedatario, programó una visita al Centro de Salud Nueva Palestina para verificar cuáles eran las condiciones en las que B1 vivía, toda vez que en su momento se había mencionado a través de B2, que era la madre de B1, señalaba que las condiciones en las cuales B1 vivía, pues no habían pues como tal medidas de seguridad, toda vez que mencionaban que pues cualquier persona podía ingresar al dormitorio y que pues en su momento ingresaban al dormitorio otras personas. También se recibió el oficio de IPMIS de fecha 8 de febrero del 2021, mediante el cual informó la Facultad de Medicina Humana que no tuvo conocimiento de de tales hechos. Asimismo, a través del memorándum de DECES, diagonal SEES, diagonal 010-2021, de fecha 5 de febrero del 2021, se solicitó cuáles eran los periodos vacacionales que se les había otorgado a la alumna B1 y cuáles eran sus listas de asistencia del mes de diciembre del 2020 y de enero del 2021. También se solicitó una acta circunstanciada de diligencia de fecha 11 de febrero del 2021, mediante el cual personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se constituye también en la comunidad de Nueva Palestina, siendo las 10 horas acudiendo a la agencia municipal, y se realizaron diversas entrevistas
todas las personas que participaron en el levantamiento de cadáver de B1 es decir, realizó una entrevista con el médico legista, con el perito en criminología, con los fiscales que realizaron el levantamiento y también con los policías que fueron los primeros respondientes en llegar al lugar de los hechos. También a través del oficio CDH, diagonal VAROCO, diagonal 095, diagonal 2021, de fecha 18 de febrero, mediante el cual el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos remite a la visitaduría a cargo un informe del expediente CDH, diagonal 0425, diagonal 2014, y al archivo digital con fecha de inicio del 26 de abril del 2014, en la que señalaba el director del Banco de Sangre del Hospital General del Yajal en Chiapas como presunta autoridad responsable de negativa o inadecuada prestación del servicio social en materia de salud, ya que en su momento B2 había señalado que era uno de los principales sospechosos. También a través del oficio DGSA diagonal 5003, diagonal 5880, diagonal 2014, de fecha 16 de mayo del 2014, suscrito por la subdirectora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud, mediante el cual comunicó que se había rescindido la relación laboral de el director del Banco de Sangre del hospital. También se contó con un memorándum, el memorándum de CES, diagonal SEES 0921, de fecha 20 de enero del 2021, suscrito por la subdirectora de Educación de Enseñanza de Salud, mediante el cual señaló que presentaría una relatoría breve sobre los hechos relacionados con el deceso de la pasante. También se contó con un acta circunstanciada de fecha 23 de febrero del 2021, mediante el cual se hizo constar que la diligencia se llevó a cabo con la Fiscalía de la Mujer y que se había iniciado una carpeta de investigación en contra del delito, bueno, en contra de APR 49 y APR 17 por el delito de hostigamiento sexual en agravio de B1. También se presentó un acta circunstanciada de fecha 1 de marzo del 2021, en el que se hizo constar que se habían constituido al centro de salud de Nueva Palestina con la finalidad de entrevistar a la enfermera que trabajaba con B1 y de otros compañeros de B1 que podían dar fe de lo ocurrido. También se contó con el oficio de OPI DDH diagonal 0198-2021, de fecha 10 de marzo del 2021, suscrito por APR 19, director de la Fiscalía de Derechos Humanos, en el que rindió un informe complementario haciendo las siguientes observaciones. En primer momento señaló que la carpeta de investigación Z, radicada ante la Fiscalía de la Mujer, había sido iniciada por delitos de abusos de autoridad y hostigamiento sexual en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de B1 y que actualmente ya se encontraba judicializada. También se contó con un informe de fecha 16 de marzo del 2021, suscrita por APR26, perito médico, quien manifestó que había realizado la necropsia de ley, que había aplicado el protocolo de feminicidio mediante el método deductivo y la técnica Virchow modificado, explicando pues cuál era todo el procedimiento que se le había realizado a la víctima B1
y también señalando que se le habían tomado placas fotográficas forenses al momento de realizar esta necropsia de ley. Se le habían tomado también muestras de sangre y que estas muestras se entregó al perito químico con registro de cadena de custodia y posteriormente se realizó un dictamen de necropsia en el que concluyó que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica por ahorcadura y lo que en medicina forense se clasifica de mortal. También se contó con el informe de fecha 16 de marzo del 2021, suscrito por la perito de materia de criminalística, en el que señalaba que al momento de constituirse al lugar de los hechos y del hallazgo, pues había encontrado a B1 en pues bueno, que se había ahorcado. Él mencionaba que la habían encontrado en esa posición. También se contó con el oficio SGG diagonal SS y GP diagonal DRC diagonal 00591-2021 de fecha 17 de marzo del 2021, suscrita por el director del registro civil en el estado de Chiapas, que fue la autoridad correspondiente para levantar la acta de función y que pues había también señalado que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica por ahorcadura. Y por último, también se contó con la constancia de entrega de cadáver suscrita por B3, quien hizo constar que siendo las 22:30 del día 28 de enero del 2021, estando presente B3, manifestó que solicitaba la entrega del cuerpo para hacer la cremación y depositar las cenizas en el nicho familiar. Que B3, como ya había mencionado anteriormente, se trataba de la tía y madrina de B1 y que por ser la familiar más cercana que en su momento se presentó ante las autoridades, tomó la determinación de solicitar la cremación, ya que la madre de B1 pues se encontraba laborando en Saltillo y por el tiempo de distancia pues no pudo llegar tan rápido. Y bueno, estos serían los hechos y las evidencias del caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Agradecemos su exposición de los hechos y evidencias. Y para continuar, vamos al siguiente punto. Sería a cargo de la doctora Cándida Aremí Gutiérrez Centeno. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, SECOCISE, de la UNACH, y ella nos va a apoyar con la interpretación de la situación jurídica, observaciones y derechos humanos violentados. Y antes de darle el paso a la doctora Cándida, me gustaría también compartirles lo que es su semblanza. Y bueno, la doctora Cándida es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. También es profesora desde hace varios años en la licenciatura en Derechos Humanos del SECOCISE e imparte diversas materias en el nivel posgrado de la Universidad San Marcos, Campus Tuxtla. Ha participado como ponente en diversos seminarios y congresos y publicado algunos capítulos del libro desde la línea de investigación de protección de los derechos humanos. Además, es miembro del Sistema Estatal de Investigación y actualmente participa como coordinadora de política pública y legal dentro del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia 32-1260 para una vivienda adecuada y acceso justo al hábitat. Esto financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y pues bueno, doctora Cándida, muchas gracias por su colaboración, por su participación y ahora sí le dejo el uso del micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Primero, gracias por la oportunidad de participar en este taller.
y pues por retroalimentarnos y conocer un poquito más de los precedentes que establece la Comisión Estatal, que la verdad debo reconocer que hubo un muy buen trabajo de la visitaduría en esta recomendación. La verdad es que eran como muchos aspectos que debían analizarse y creo que se hizo una buena recopilación de toda la evidencia para llegar finalmente a los puntos de recomendación. Este, la doctora Mercedes les compartió los hechos y las evidencias que están dentro de la recomendación. Esto es así porque recordemos que de acuerdo al propio reglamento de la comisión, todas las recomendaciones deben contener ciertos puntos que básicamente es la descripción de los hechos, la enumeración de las evidencias, la descripción de la situación jurídica, el contexto en el que se presentan los hechos y sobre todo los razonamientos lógico-jurídicos que llevan a la comisión a establecer qué derechos específicos fueron violentados y a través de qué hechos se llegó a esa vulneración. Entonces ya la doctora nos compartió los primeros 2 puntos, nos describió los hechos, nos compartió las evidencias y su servidora voy a abordar propiamente esta descripción de la situación jurídica y de las observaciones en relación con el contexto, ¿no? Que nos lleva a concluir o que llevó más bien a la comisión a concluir qué derechos fueron violentados. El primero de los derechos que se menciona dentro de la recomendación que fueron violentados es el derecho a la integridad y a la seguridad personal, esto con perspectiva de género. De acuerdo con los hechos, y perdón, me regreso tantito al anterior, la verdad que yo sí me refiero al caso como el caso de la médica Mariana, que aunque sé que por razones de confidencialidad la comisión se refiere a ella como B1, sí creo que es importante mencionar su nombre, porque fue un caso mediático y para que no se nos olvide, ¿no? Como víctima de feminicidio. Entonces, Mariana, o la víctima, dentro de los hechos se narra que estaba prestando su servicio social como parte de la licenciatura en medicina que ella estudió en la Universidad Autónoma de Chiapas y se establece la prestación del servicio social como un requisito establecido en la normativa precisamente para lograr la obtención del título, ¿no? El servicio social es un... es algo que se debe hacer de manera obligatoria, está establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo reitera la Ley General de Salud y lo establece de manera específica una norma oficial que ahí les detallo, la NOM 009 SSA 3-2013, que es la norma oficial mexicana Educación en Salud, que establece los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología. O sea, es una norma oficial específicamente para esta área de medicina y para lo que hace a la prestación del servicio social. La comisión razona dentro de su recomendación que esta norma de manera específica impone la obligación de las instituciones de salud para establecer en coordinación con las instituciones de educación superior, es decir, la universidad y la Secretaría de Salud deben de trabajar de manera coordinada, junto con las autoridades tanto estatales, municipales y de las localidades. Entonces, se deben establecer los mecanismos de protección de la integridad física de los pasantes durante la prestación del servicio social. Entonces, esta norma se deduce que sí hay una obligación de estas autoridades, tanto de la autoridad de salud como de la autoridad universitaria, para generar mecanismos que protejan la integridad física de aquellas personas que realizan el servicio social. Bien. Si nos hacemos la pregunta, de acuerdo a toda la información, todos los informes que rindieron las autoridades y que obran en el expediente de queja, dentro de estos informes,
cuáles fueron los mecanismos de protección a la integridad física de las personas en pasantía que fueron establecidos por estas autoridades, tanto en el convenio que suscriben entre ellas como en el procedimiento de asignación de plazas. La comisión concluye que específicamente la Secretaría de Salud carecía de un protocolo con la autoridad local, es decir, el lugar que fue Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, no se tenía ni con la presidencia municipal Ocosingo ni con la localidad Nueva Palestina. No había un protocolo para garantizar la corresponsabilidad de protección, porque si bien mencionamos que de acuerdo con la norma es responsabilidad de la Secretaría de Salud, pues recordemos que de acuerdo con la propia Constitución, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a proteger derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, no es, si bien está establecido en la norma que corresponde a la Secretaría de Salud, no es exclusiva de ella, ¿no? O sea, tienen que participar el resto de las autoridades en corresponsabilidad. Entonces, la primera conclusión es esta: la Secretaría de Salud no tenía un protocolo con la autoridad local para lograr este fin. Por otro lado, por lo que hace a la autoridad universitaria, lo que señala o lo que encuentra la Comisión Estatal es que la universidad omitió considerar en el Convenio General de Colaboración en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud, que es el convenio que suscribe la universidad con la Secretaría de Salud. Entonces, en este convenio se omite considerar el establecimiento de estándares mínimos en los campos clínicos. Es decir, el convenio se limita a establecer las bases para desarrollar los programas académicos y los programas optativos, ¿no? O sea, cómo le van a hacer o cómo se van a establecer espacios para prestar el servicio social, pero no se establecen cuáles son estos estándares mínimos de protección. O sea, cómo se va a proteger a ese alumnado que se envía a las localidades o a estas zonas precarias a prestar el servicio social. De acuerdo con el párrafo 108 de la recomendación, que hace referencia específica a cómo se violentó este derecho a la integridad y seguridad personal con perspectiva de género, se establecen, y por eso está entre comillas, porque está de manera literal, así aparece en la recomendación, se establece que la Secretaría de Salud no ofertó ni garantizó un espacio seguro a la víctima. Esto es así porque a lo largo de la recomendación encontramos dentro de las entrevistas realizadas a testigos, dentro de los mismos informes a las autoridades, que bueno, o sea, el lugar en el que vivía la víctima y vivían quienes llegaban a prestar servicio social, pues no estaba en condiciones adecuadas. Incluso se desprende en alguna parte de las entrevistas que la puerta no cerraba de manera adecuada, que no habían realmente medidas, ¿no?, que pudieran garantizar la integridad personal de quienes llegaban a prestar el servicio social. Entonces, se encuentra que la Secretaría de Salud no garantiza un espacio seguro a la víctima. Pero además se advierte la falta de supervisión por parte de la universidad en corroborar que los espacios ofertados por la Secretaría de Salud cumplían con los requisitos mínimos para la prestación del servicio social. Es decir, si bien dentro de la normativa, o sea, la norma oficial que mencioné con anterioridad, se establece que la directa responsable es la Secretaría de Salud, cuando hablamos de un convenio de colaboración para que la universidad pueda enviar a sus estudiantes a prestar el servicio social, pues entonces surge esa corresponsabilidad. Insisto en lo que establece la propia Constitución en su artículo primero, ¿no? O sea, este deber de las autoridades en el ámbito de su competencia
para proteger derechos humanos. Y en este orden de ideas, pues se considera que hubo ahí también una omisión de parte de la autoridad universitaria al omitir supervisar y dejar únicamente en manos de la Secretaría de Salud, pues bueno, yo te los envío, ¿no? Yo estoy firmando contigo un convenio para mandarte mis prestadores de servicio y no supervisar o saber bajo qué condiciones están prestando ese servicio social. Porque recordemos que además, aunque no sea alumnado que está en clases ordinarias, ¿no? Está prestando un servicio social, aún no ha recibido un título, esto es parte de su formación académica. Y de ambas autoridades concluye la propia comisión estatal que hay una ausencia de mecanismos de protección reforzada desde una perspectiva de género. Es decir, en estos convenios no se percibe o no se establecen medidas con perspectiva de género, ¿no? Respecto a situaciones específicas o riesgos específicos que sabemos que corremos las mujeres, como pueden ser específicamente las agresiones sexuales y que fue lo que ocurrió en este caso, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, encontramos que hay un incumplimiento al deber de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, recordemos que también el artículo primero nos habla como de prevenir, sancionar, reparar. Entonces, todas estas cuestiones, el no haber previsto las condiciones, el no tener medidas de protección, el no haber realizado supervisión de los espacios, quedan en esta cuestión de prevención, que es, creo, de las más importantes, ¿no? Porque si bien sancionar, reparar, forma parte, ¿no? De la protección de los derechos humanos, pues lo mejor es prevenir, ¿no? Que sean vulnerados. Bien, dentro de las disposiciones de la propia universidad, dentro de la normativa de la propia universidad, la Comisión Estatal resaltó dos cosas. Una, los procesos de asignación de plazas. Los procedimientos de asignación de los espacios para prestación del servicio social, al momento que ocurrieron los hechos, tenía o le daba preponderancia a los promedios, ¿no? Entonces, en razón de ello, la Comisión Estatal, pues, considera que hay una ausencia de perspectiva de género, porque únicamente se atiende al promedio, ¿no? Y no se atiende como a estos factores de riesgo que pueden tener las mujeres y que deben considerarse para enviarlas a determinados lugares en donde no se les ofrece seguridad, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con los manuales de la propia universidad en relación con la prestación del servicio social, en donde se establecen los procedimientos para reubicación o bajas de servicio social. Es decir, al momento de los hechos sí se contaba con un manual respecto a solicitar bajas o reubicación para la prestación del servicio. Sin embargo, se consideran como de manera muy general, ¿no? Por causas de fuerza mayor, se puede solicitar la baja o se puede solicitar la reubicación, pero no se considera de manera expresa que si existen situaciones de violencia o de inseguridad, se pueda pedir la reubicación o la baja, ¿no? Y esto lleva a concluir, pues, que hay una ausencia de perspectiva de género, tanto en el proceso de asignación de plazas como en los manuales y en la normativa que de manera interna en la universidad regulan la posibilidad de reubicar o de darse de baja de la prestación del servicio social. En el caso específico de la Secretaría de Salud, sigo hablando del derecho a la integridad y seguridad personal, por lo que hace a la Secretaría de Salud, dentro de la recomendación encontramos evidencia, que nos mencionó la doctora Mercedes, de que la médico Mariana denunció un intento de agresión, ¿no? El cual la Secretaría de Salud no atendió ni le dio un curso institucional. Esto es así porque
como se establece, insisto, de la propia recomendación, se deriva, perdón, de la propia recomendación, no se dio un seguimiento escrito, no se inició un procedimiento administrativo, no se le dio respuesta a ella, todo fue de manera verbal. Al momento que ella presenta la nota informativa y hace del conocimiento que fue agredida, se le dice que pues ya se consultó a la jurisdicción sanitaria, se le informa de manera verbal y que desde la jurisdicción sanitaria se sugiere que ella inicie o presente una denuncia ante la fiscalía, ¿no? O sea, como condicionando a que ve, presenta tu denuncia para que podamos hacer algo, ¿no? Y ahí queda el tema, ¿no? Un poquito más adelante profundizo un poquito más, lo dejo aquí nada más en este momento. Una cuestión también importante de resaltar es que dentro de las evidencias hay un oficio que es el oficio de designación al servicio social, en el que la subdirección es muy enfática al señalar, esto fue antes de los hechos y antes de la denuncia, pero es como donde inicia el servicio social. Entonces se hace saber que la pasante debía permanecer ubicada en la unidad de adscripción, no debiendo realizar ningún cambio sin previa autorización de la subdirección y de la universidad. Entonces, si bien es cierto, hay un procedimiento para baja o para reubicación, hay como una señalización muy enfática de que deben permanecer ahí, si no existe autorización para que se muevan, ¿no? Y esto sinceramente sí puede llegar a generar pues cierta incertidumbre o temor de quien está prestando el servicio social de que si se mueve, aun cuando esté en riesgo su integridad, pues puede generarle algún problema, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? El incumplimiento al deber de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas ahora sí a sancionar, ya no hablamos de prevención, hablamos de sanción, la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque en este caso ya hubo una denuncia y a pesar de ello no se actuó de manera diligente. Bien, hago referencia al segundo derecho que se consideró vulnerado en este caso de acuerdo con la recomendación. La Comisión Estatal concluye que se violenta el derecho a una vida libre de violencia. Específicamente es un derecho reconocido en las normas que tenemos las mujeres, ¿no? Existe normativa internacional y existe una ley general al respecto. Entonces tenemos que Mariana denuncia acoso sexual con fecha 17 de noviembre de 2020. Esta denuncia es recibida por personal del área de recursos humanos de la Secretaría de Salud y señala como su agresor a un médico, ¿no? Que está adscrito ahí al propio Centro de Salud de Nueva Palestina. El seguimiento que le da el personal del área de recursos humanos es, como ya les había dicho, que de manera verbal se instruye para que ella interponga una denuncia ante la fiscalía y las medidas que toma, pues de manera interna hace un cambio en los turnos en el centro de salud, la deja ella en el turno matutino, deja al médico en el turno vespertino a modo de que pues no tuvieran como la convivencia, ¿no? Sin embargo, con estas acciones, pues que finalmente resultaron insuficientes, ¿cuáles son los errores que se cometen, ¿no? Primero, se omite dar vista a la universidad, porque insistimos, o sea, aquí hay una correlación, ya que hay un convenio entre la Secretaría de Salud y la universidad. Y aunque ella no está en clases ordinarias, pues todavía hay una responsabilidad por parte de la institución universitaria. Entonces, se omite dar vista a la universidad desconoce que la víctima está sufriendo acoso sexual en el lugar en el que está prestando el servicio. Después se omite iniciar procedimiento administrativo en contra del médico, ¿no? Porque se le dice que vaya a denunciar ante la fiscalía. Bueno, o sea, ese es un tema, ¿no? Que la probable comisión de un delito, pero es aparte a la responsabilidad que tiene la Secretaría de Salud de salvaguardar la integridad personal y la vida libre de violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Entonces se omite iniciar el procedimiento administrativo. Y aquí la verdad algo que llama muchísimo la atención dentro de las evidencias es
que hay un expediente administrativo del año 2014 en donde el médico que fue denunciado por la víctima de este caso ya había sido denunciado en ese año por acoso sexual, ¿no? Existía un expediente administrativo del año 2014 que nos mostraba que el médico se le había rescindido el contrato laboral por esta denuncia, ¿no? Dentro de las evidencias y de la información que se encuentra en la recomendación, hay una narración de donde se desprende que el médico fue director de un banco de sangre y ahí cuando una persona llegó a donar sangre, pues como que le condicionó a que para que pudiera donar sangre tenía que hacerle una exploración ginecológica. Esta denuncia se hizo en medios de comunicación, en un medio importante de comunicación. A partir de ello, incluso se radicó una queja en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquel tiempo y la consecuencia fue pues la rescisión del contrato del médico, ¿no? Entonces, sí llama muchísimo la atención que que con este antecedente, la propia Secretaría de Salud pues hubiera contratado y asignado a este médico al centro de salud, en donde pues teníamos a una nueva presunta víctima de acoso sexual por parte del médico, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Hacen que la Comisión Estatal razone en la recomendación una falta de exhaustividad y debida diligencia por parte de las autoridades, la Secretaría de Salud, ¿no? Y en algunas cuestiones la universidad. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Este antecedente administrativo, ¿no? La rescisión del contrato del médico no figuraba en su expediente laboral. O sea, estaba como un antecedente administrativo, pero no en su expediente laboral. Tampoco había constancia de que se hubieran tomado acciones tendientes a la protección de la denunciante, ¿no? O sea, todo fue aparentemente de manera verbal, aunque la víctima presentó su denuncia por escrito, no se le dio seguimiento por escrito, ¿no? O sea, fue verbal, ¿sabes qué? Pues presenta tu denuncia ante la fiscalía y cambiamos los turnos, ¿no? Y ahí nada más. Entonces, las aparentes acciones de atención y seguimiento, pues no escalaron y no se hicieron constar por escrito. Se omitió actuar de manera pronta y diligente porque pues en realidad nunca hubo una respuesta como tal. Fíjense, es importante, dentro de la recomendación se hace referencia a que la víctima en algún momento manifiesta que ella no quería presentar una denuncia porque no quería problemas, ¿no? Ella lo que quería era concluir el servicio social y pues esto hace que la autoridad de alguna manera diga, bueno, pues ya hice los cambios de turno, ella ya está tranquila, no quiere escalar el asunto, pues yo lo dejo ahí, ¿no? Lo que evidentemente pues la autoridad no puede ni debe permitirse en su deber de protección de derechos humanos, ¿no? O sea, tiene que dar un seguimiento, tiene que ver lo que está pasando porque hay una conducta que está violentando pues a una prestadora de servicio social y como autoridad es mi deber protegerla, velar por su seguridad, ¿no? Entonces, pues se omitió actuar de manera pronta y diligente. Se condicionó el proceso a la presentación de una denuncia ante la fiscalía y también se razona que en el convenio con la universidad no se establecía la obligación de las unidades receptoras para la atención de casos de acoso, hostigamiento sexual y cualquier otra conducta de este tipo. Es decir, una cuestión muy importante, ¿no? De la que se habla precisamente cuando hablamos de violencia de género, es de la importancia de difundir, ¿no? De que en este caso las personas prestadoras de servicio social puedan conocer, puedan saber a qué instancia deben acudir, cómo deben presentar una queja, a quién deben dirigirse, qué pueden hacer cuando se presenten este tipo de situaciones. Entonces, este tipo de cuestiones, o sea, la importancia de establecer que hubieran unidades para recibir este tipo de denuncias no estaba establecido en el convenio que tenía la universidad con la Secretaría de Salud.
De todo esto, perdón, la comisión concluye pues que existe violencia institucional, ¿no? Si acudimos a la ley general, se me va el nombre, perdón, ¿no? De las mujeres, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El artículo 18 establece que la violencia institucional son los actos o omisiones de las y los servidores públicos. En este caso, estamos hablando de servidores públicos, tanto quienes trabajan para la Secretaría de Salud como quienes estamos en la Universidad Autónoma de Chiapas, somos servidores públicos. Entonces, al incurrir en una omisión, ¿no? Que pueda llevar a dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres, así como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, sobre todo en el caso que creo que hubo mucha falta de prevención, los diferentes tipos de violencia, entonces incurrimos en violencia institucional. Se habla de varias omisiones. Hubo omisión en considerar y hacer efectiva la perspectiva de género en la asignación de plazas, que ya lo habíamos mencionado. Hubo omisión en considerar y hacer efectiva la perspectiva de género en las medidas de protección a las personas prestadoras de servicios sociales, es decir, garantizarle condiciones mínimas en los lugares en donde están prestando el servicio. Y también hay omisión para considerar y hacer efectiva la perspectiva de género cuando hay falta de supervisión y atención a la denuncia por agresión. Entonces, son diferentes momentos en los que se incurren diversas omisiones y llevan a la vulneración tanto del derecho a la integridad y a la seguridad personal como al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. El tercer derecho que se menciona en la recomendación es el derecho al acceso a la justicia con perspectiva de género en su modalidad de procuración. Y aquí ya se enfoca en la fiscalía y voy a tratar de irme más rápido. ¿Qué se dice de la fiscalía? ¿No? Falta de debida diligencia, negligencia en la investigación ministerial. ¿Por qué se llega a estas conclusiones? Primero, se considera en las evidencias que durante el levantamiento del cadáver intervinieron diversos agentes. Estaba la policía de la localidad, llegaron posteriormente otros elementos, había muchísima gente, personas ajenas al servicio médico forense entraron, bajaron el cuerpo, o sea, no se manejó de manera adecuada el levantamiento del cadáver. En segundo lugar, hubo una preservación inadecuada del lugar en que se encontró el cuerpo, es decir, que una vez que el CEMEFO se llevó a la víctima, el lugar no se aseguró, ¿no? Entonces, no hay una preservación adecuada del lugar. La diligencia de identificación del cadáver nos mencionaba la doctora Mercedes, que fue la tía de la víctima quien llegó a identificarla y ella rindió declaración. Durante el interrogatorio, a juicio de la Comisión Estatal, se inobservó el acuerdo de la Fiscalía que está dentro del protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación de feminicidio. Y esto es así porque se consideró que hubo mayor peso a preguntas sobre el estado mental de la víctima, ¿no? O sea, la víctima padecía depresión, tomaba medicamentos, tenía algún problema emocional y fueron estas preguntas poco extenuantes respecto a la agresión sexual denunciada. Es decir, se le dio más peso a la línea de investigación como suicidio que a la línea de investigación como posible feminicidio por una derivado quizá de una agresión sexual que había sido denunciada, ¿no? También hubo omisión en los dictámenes periciales, no se describieron ni se razonaron el por qué se consideró que en determinada posición del cuerpo la muerte habría sido por asfixia, es decir, no se alcanzó a razonar cuándo se determina que es por asfixia y cuándo por ahorcamiento. ¿Por qué llegar a la conclusión de que fue por ahorcamiento y no por asfixia, ¿no? No se aclara la forma en que el peso de la víctima, su altura, la resistencia del cordón, la altura de la viga incidieron en la causa de la muerte y se carece de datos adicionales que son imprescindibles.
Y en cuanto al derecho a la verdad, se establece que las personas familiares, hay un convenio, hay un protocolo específico que establece que los familiares tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias, acontecimientos y motivos que provocaron la muerte de la víctima. Y en este caso hay una cuestión muy importante que de acuerdo al artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que practicada la inspección o la necropsia se procede a la sepultura inmediata, pero no puede incinerarse el cadáver, ¿no? En este caso se incineró, sí, efectivamente, porque así lo autorizó la tía de la víctima. Sin embargo, de las evidencias se desprende que no existió una notificación formal de parte de la Fiscalía en donde le estableciera o le hiciera del conocimiento de lo que establece este precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, no hubo una advertencia formal que dijera que no podía incinerarse a la víctima toda vez que estaba abierta una carpeta de investigación por feminicidio, ¿no? Entonces, evidentemente, pues aquí hay negligencia de parte de la Fiscalía, ¿no? Y evidentemente al no poder realizar, si así hubiera sido, si hubiera sido necesaria una segunda necropsia, pues ya no hubo manera de realizarla, ¿no? Y entonces este derecho a la verdad, pues tampoco pudo actualizarse debido a que los familiares no pudieron conocer ya con exactitud o bajo la presunción de otras posibles causas de la muerte de la víctima, que fue lo que realmente había pasado, ¿no? Entonces, en conclusión, estos son los derechos que la recomendación establece que se violentaron: el derecho a la integridad y seguridad personal con perspectiva de género, el derecho a una vida libre de violencia en contra de las mujeres, el derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración por parte de la Fiscalía con todas estas conductas negligentes o de falta de debida diligencia, y el derecho a la verdad, ¿no? Finalmente se concluyen estos 4 derechos en razón de la forma en que se establecieron los hechos, las evidencias que se presentaron y evidentemente este razonamiento lógico jurídico que realizó la comisión, ¿no? Y pues ya, lo dejo hasta aquí con la autora Hazel, que ya nos va a compartir pues esta última parte de la recomendación. Muchas gracias. Gracias, doctora Cándida. Ha sido bastante clara y sencillo este análisis que usted nos hace. Y como ya lo mencionó, vamos a dar paso a esta tercera participación para ir dando cierre al taller, que estará a cargo de la doctora Marisela Hazel Pacheco. Ella es directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, y tiene en su participación el análisis sobre la responsabilidad institucional de los servidores públicos involucrados, seguido de las medidas resolutivas para la reparación integral del daño y recomendaciones a las respectivas autoridades. Y también antes de dar paso a la doctora, quisiera compartirles con ustedes parte de lo que es su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctora y maestra en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Además, se ha desempeñado como docente e investigadora de esta misma casa de estudios, donde ha participado en diferentes proyectos de investigación en temas de género y derechos humanos. También ha sido ponente en diversas actividades, tanto nacionales como internacionales. Tiene publicaciones en revistas y libros, entre los que podemos destacar La violencia digital contra mujeres que participan en política, Tomando la identidad trans en serio, sobre derechos, debates en redes y libertad, y regulación de redes sociales para evitar la violencia contra las mujeres. Además, es candidata a investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. También integrante de diversas redes de colaboración regionales y nacionales en temas de género y derechos humanos, como la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos por la Igualdad, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Es coordinadora de la Red de Estudios de Género en la región sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y pues bueno, doctora Hassel, ahora sí dejamos abierto el micrófono para su participación. Muchísimas gracias, maestra Laura, y gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la invitación a comentar esta recomendación que sin duda pues ha sido un parteaguas, por lo menos dentro de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde pues nos toca colaborar. También me siento muy contenta de compartir este espacio de análisis con la doctora Citlali y con la doctora Candy, que pues a quienes conozco desde mucho tiempo y me da mucho gusto poder estar con ellas y pues reconocer la muy buena descripción que han hecho de los apartados correspondientes de esta recomendación. Y pues efectivamente, como lo mencionaron, a mí me toca hablar un poco sobre las recomendaciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, sobre las responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Involucrados en esta recomendación, y después hablar un poco sobre las recomendaciones o los puntos recomendatorios que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y realmente es un tema del que personalmente me gusta mucho hablar, porque si bien es cierto, todo lo que se ha abordado aquí es muy importante y necesario, creo que uno de los fines principales de los organismos de derechos humanos es buscar los medios o las maneras en las que podemos hacer que estas conductas no se repitan, ¿no? O sea, es decir, se ha acreditado alguna vulneración, alguna violación a un derecho humano, que aquí en este caso Candy ya nos explicó claramente estos 4 derechos humanos que se encontraron o que se acreditó que las autoridades vulneraron. Pero entonces es, bueno, miremos más adelante, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué acciones podemos determinar para que en la medida de lo posible se restituya a las víctimas, tanto directas como indirectas, en este caso, y que también se busquen las medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Es decir, que ninguna otra persona tenga que experimentar una situación como esta. Entonces, pues bueno, justo esto, ¿no? Ya explicaba también un poco Candy sobre la estructura de estas recomendaciones, ¿no? Y cómo justo el orden en el que pasamos y en el que explicamos cada uno de estos apartados, pues atienda a este orden lógico, ¿no? Y justo una vez que nosotros hemos descrito los hechos, que lo hizo muy bien Citlali, después que reconocemos cuáles son los derechos que se han vulnerado, la siguiente parte es bien importante porque se trata de reconocer este vínculo o identificar este vínculo de las personas que han estado involucradas, ¿no? Ya lo decía también Candy, en nuestro artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos, y que pues también se tienen que hacer las investigaciones necesarias para, en su caso, sancionar estas vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero de eso se trata, ¿no? Y justo entonces, cuando nosotros identificamos esta responsabilidad que tienen las y los servidores públicos, en este caso todos son hombres, entonces sí me voy a referir a ellos como los servidores públicos, justo tenemos que identificar, bueno, de qué manera fueron responsables, ¿no? También Candy ya lo explicaba un poco, ¿no? Sobre todo en esta omisión de cumplir con estos derechos humanos, y también algunas otras conductas que se realizaron, pero que básicamente, por ejemplo, el párrafo 169 de esta recomendación dice: a partir de las evidencias analizadas, esta comisión estatal acreditó la responsabilidad institucional por la violación a los derechos a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, en que incurrieron diversas autoridades involucradas de
tres organismos o tres instituciones principales, ¿no? La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Entonces, justamente es por esto que esta recomendación se emite para estas tres autoridades que se encontraron responsables. Ahora yo les decía, ¿no? Una vez que se ha identificado cuál ha sido la vulneración y cuál ha sido el grado de participación de estas autoridades en estas vulneraciones a los derechos humanos, se trata de buscar o de pensar, bueno, ¿qué medidas resolutivas se pueden emitir para reparar el daño? Y aquí, cuando hablamos de reparaciones, no sé si todos y todas me siguen, pero a veces cuando venimos así desde el derecho y sobre todo desde el derecho penal, pensamos mucho la reparación como indemnización, ¿no? Como una compensación económica y hasta ahí. Sin embargo, pues esto es una visión muy penalista, ¿no? De las responsabilidades y de las sanciones, pero que cuando estamos hablando de derechos humanos, nuestra visión tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Y entonces es pensar, ok, sí es necesario emitir o establecer una compensación, una indemnización que generalmente se traduce en una cuestión monetaria. Sin embargo, también tenemos que pensar en otro tipo de medidas, ¿no? En medidas de rehabilitación, en medidas de restitución y en medidas de no repetición. Y es que justamente las reparaciones tienen este objetivo principal, ¿no? Restituir las situaciones en la medida de lo posible a cómo estaban antes de la vulneración a derechos humanos. En este caso, desafortunadamente, pues la víctima directa sufrió pues justamente la pérdida de su vida, ¿no? Entonces, no tenemos cómo reparar eso, ¿no? O sea, cuando se ha perdido una vida, realmente no tenemos cómo repararla. Sin embargo, quedan estas otras víctimas indirectas a quienes sí se les pueden establecer todas estas medidas que buscan por lo menos que se transite esta vulneración a derechos humanos lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, que puedan sentirse escuchadas, que puedan sentirse atendidas y que puedan sentirse restituidas, ¿no? En este caso, las medidas de rehabilitación que se establecieron, pues tenían que ver con buscar que las víctimas indirectas pudieran tener procesos de rehabilitación, por ejemplo, psicoemocional, ¿no? O de salud que se requirieran. La compensación, las medidas de compensación que se establecieron, pues sí tenían que ver con establecer una indemnización, ¿no? Es decir, una compensación económica atendiendo al daño que las personas sufrieron a través de esta vulneración de los derechos humanos. Y finalmente, un segundo. La restitución consistía justamente en cómo podemos dictar estas medidas para que las situaciones vuelvan a estar en la situación en la que estaban antes. Ahora, este apartado de medidas resolutivas, digamos, son de manera muy genérica, sí, de manera muy general, y ya son los puntos recomendatorios los que establecen como estas acciones puntuales o específicas que las autoridades deben realizar para cumplir con todas estas medidas de rehabilitación, de compensación, de restitución y estas medidas de no repetición, ¿no? Y entonces, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos establece básicamente 8 puntos recomendatorios para cada una de las autoridades. Y si bien es cierto, cada una de las autoridades pues tiene cierto grado de participación y se establecen cuestiones muy específicas para cada una, la realidad es que casi todas estos puntos recomendatorios tienen que ver, ¿no? Entonces, aquí en esta presentación muy chiquita y muy sencilla, solamente les pongo estos puntos recomendatorios que se establecen a la primera autoridad que se señala en esta recomendación, pero que también se pueden trasladar, ay, me regresé, ¿verdad?
que también se pueden trasladar a las otras autoridades, ¿no? Es decir, también a la universidad, a la Secretaría de Salud y a la fiscal. Entonces, primero, se establece que se deben adoptar las medidas necesarias a fin de brindar a B1, B2, B4 y B5, es decir, las víctimas indirectas en este caso específico, una reparación integral del daño en la parte alícuota que le corresponda derivada de la violación a los derechos humanos precisados en la presente recomendación, ¿no? Yo sé que a veces solemos usar términos así como medio jurídicos y complicados, pero este es el primer punto recomendatorio que se establece, ¿no? Después, un segundo punto recomendatorio que se establece es que se deben realizar acciones para efectos de inscribir a B1, B2, B3, perdón, B2, B1 ya no se puede, B2, B3, B4 y B5 en el registro estatal de víctimas, ¿no? Y esto pues obviamente tiene la función o el propósito de que tengan acceso a un fondo de ayuda y asistencia en caso de reparación integral, ¿no? La Comisión Estatal de Víctimas, quien es la que opera, digamos, este registro estatal de víctimas, pues puede establecer como ciertas medidas para quienes han tenido este reconocimiento de víctimas en ciertos procesos, ¿no? Tanto administrativos como jurisdiccionales. Entonces, se solicita que se inscriba a estas personas en el registro estatal de víctimas para que puedan, digamos, acceder a estos derechos o a estas, sí, a estos derechos que se pueden establecer desde la Comisión Estatal de Víctimas. Un siguiente punto recomendatorio es que se giren las instrucciones al órgano interno de control para efectos de aperturar procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que han incurrido en omisiones a efecto de dilucidar la responsabilidad en que se haya incurrido y en su momento se determinen las sanciones que conforme a derecho correspondan. Y esto, pues considero que es un punto importante porque si bien es cierto, esta recomendación establece la responsabilidad que las autoridades han tenido en la vulneración a este derecho de esta víctima, la realidad es que las personas titulares a quienes se mencionan aquí, estos servidores públicos, muchas veces no son 100% responsables, o sea, lo son al ser titulares de las instituciones en donde están. Sin embargo, hay otras personas que, digamos, son más operativas que tienen que ver con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, lo que dice este punto recomendatorio es básicamente, ok, estas personas operativas, ¿no? Estas otras personas que pudieron hacer algo y que no lo hicieron o que hicieron algo y lo hicieron mal, ¿no? O sea, en el caso de Fiscalía, que ya Candy nos explicaba cómo toda esta diligencia de levantamiento de cadáver fue todo mal, ¿no? Entonces es como, ok, quienes no hicieron lo que tenían que hacer y quienes hicieron e hicieron mal lo que tenían que hacer, pues entonces inicia los procedimientos administrativos que correspondan, ¿no? O sea, las investigaciones internas necesarias y en su caso, pues sancionar a las personas responsables, ¿no? De estas vulneraciones. El siguiente punto recomendatorio dice que se impulse ante la Secretaría de Salud Federal el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana NOM 09 SSA 3 de 2013 para que dicho instrumento se armonice con los principios de protección internacional con perspectiva de género, ¿no? Y si bien aquí, pues efectivamente modificar la norma no es responsabilidad de ninguna de las autoridades que se establecen aquí, sí se puede presentar este proyecto de modificación, ¿no? Entonces, lo que se solicita es justamente eso, ¿no? O sea, trabajemos en analizar lo que establece esta norma para que se puedan hacer las modificaciones y que se incluya, ¿no? O sea, o que se establezca, ¿no? Esta perspectiva de género que ya hablaba Candy, que me antecedió, cómo es necesario aplicar no solamente, pues esto, ¿no? El criterio de promedio, ¿no? Para seleccionar las plazas o los campos clínicos, sino también establecer, ¿no? Estos principios, estas
perspectivas tanto de género como interseccional para que realmente esta asignación pueda garantizar la seguridad de todas las personas, ¿no? Específicamente de las y los médicos pasantes. También otro punto recomendatorio que se establece es que se debe suscribir un convenio específico con adendum del convenio como adendum del convenio general de colaboración en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud entre la Secretaría e Instituto de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas y demás instituciones de educación superior que tengan por objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de las presuntas víctimas de violencia, mismo que deberá considerar la corresponsabilidad de estas autoridades locales, ¿no? Y es que efectivamente, ¿no? Lo que esta situación evidenció era que justamente no se tenían los protocolos, los convenios, digamos, todo el marco jurídico necesario para dar atención a este tipo de situaciones. Entonces, lo que establece aquí la Comisión Estatal es, bueno, o sea, revisen los convenios, hagan un convenio específico en el que se establezcan todas estas medidas y sobre todo este grado de corresponsabilidad que tenemos las autoridades, ¿no? Como para no andarnos ahí como echando la bolita de esta es tu responsabilidad, esta es la mía, ¿no? Sino que quede como todo muy bien establecido para que todas las autoridades tengamos pues perfectamente claro cuáles son nuestras responsabilidades en este tipo de situaciones. Otro punto recomendatorio es que, dice, en un plazo de 3 meses se implemente un programa especializado para la atención de casos de violencia en los que se vean inmersos estudiantes y pasantes, el cual provea atención y contención psicológica. Y yo creo que estos puntos recomendatorios son muy importantes para poder garantizar estas justo medidas de no repetición o garantías de no repetición, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos un programa especializado que pueda atender estos casos, ¿no? En los que justo haya como esté muy claramente quiénes podemos participar y quiénes podemos atender y resolver este tipo de situaciones. Y por lo menos dentro de la universidad, creo que se ha cumplido perfectamente con este punto recomendatorio porque digamos que ahora tenemos una ruta muy clara, ¿no? O sea, desde el protocolo de actuación ante situaciones de violencia hasta los propios procedimientos que tenemos dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, pues cumplen perfectamente con este programa especializado para atender estos casos de violencia, ¿no? Y para nosotros, de verdad que son focos rojos, ¿no? O sea, cuando nosotros recibimos una denuncia en casos de violencia, tratamos de atender de manera inmediata, de dictar las medidas precautorias que se requieran y de atender, pues eso, de forma inmediata cualquier situación que se presente. El siguiente punto recomendatorio establece que en un plazo de 3 meses se instruya programa de capacitación dirigido al personal administrativo y de salud sobre lineamientos y protocolos de actuación con perspectiva de género en la atención de casos de denuncia por acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia. Y en este punto recomendatorio ha sido sumamente importante, insisto, por lo menos desde la Universidad Autónoma de Chiapas, la participación de las comisiones de género y el establecimiento justo de este programa de capacitación. Y es que creo que un programa de capacitación integral tiene que estar dirigido justo a toda nuestra comunidad universitaria y no puede ser solamente como cursos aislados, sino que tiene que ser toda una estrategia, todo un programa en el que se ha venido trabajando desde 2021 justamente a través de las comisiones de género y a través de la Defensoría y de las instancias universitarias que atienden también algunos de estos temas, como la CICIDIC, a través de cada una de sus coordinaciones o direcciones. Y se ha establecido justo esta capacitación, ¿no? Entonces, nosotros damos constantemente capacitaciones no solo a docentes, también a personal administrativo, también a estudiantes que atiendan justo
desde las cuestiones básicas de igualdad, de no violencia, de no discriminación, hasta las cosas muy específicas como el protocolo de actuación ante situaciones de violencia, cuál es la ruta de queja, qué es lo que hacemos, qué es lo que pueden denunciar, ¿no? Cuáles son las conductas que se pueden denunciar. Pero pues evidentemente es un trabajo constante que pues no se agota en 3 meses. Sin embargo, aquí no dice que en 3 meses ya tenía que estar completamente cumplido, sino que ya tenía que estar el programa para empezarse a implementar. Y finalmente, un punto recomendatorio que pues para cada una de las instituciones y que es necesario siempre en cada una de las recomendaciones es designar a una persona, servidora pública, que pueda hacer esta función de enlace entre la Comisión Estatal y la instancia correspondiente para dar seguimiento al cumplimiento de cada uno de estos puntos recomendatorios. Y pues dice que en caso de que se sustituya, pues se tiene que notificar a la Comisión Estatal, ¿no? Y esto también es muy importante porque, pues, la Comisión Estatal de Derechos Humanos necesita tener, pues, este vínculo con alguna persona para poder ir solicitando estas evidencias de cumplimiento, ¿no? O sea, porque, pues, al final, justo esto, las recomendaciones tienen el propósito de que se cumplan cada uno de estos puntos recomendatorios porque, como les decía, el cumplimiento de estos puntos recomendatorios abona a que estas situaciones que en cada una de las recomendaciones se analizan y se presentan, pues no se repitan, ¿no? O sea, que cada vez hayan menos personas que tengan que enfrentar estas situaciones, estas vulneraciones, estas violaciones a sus derechos humanos y que cada una de las autoridades, como dice nuestro artículo primero constitucional, nos hagamos responsables y en el ámbito de nuestras funciones podamos cumplir con estos deberes de garantizar que pues se respeten los derechos humanos de todas las personas y que cuando haya habido una situación en la que se vulneren estos, pues se establezcan todas las medidas necesarias para reparar y para evitar que se susciten nuevas violencias, ¿no? Entonces, creo que básicamente de eso se trata y que yo insisto, ¿no? Al final, las recomendaciones tienen justo este propósito, ¿no? O sea, de no terminar siendo como una resolución más, ¿no? Y decir, ah, bueno, sí, ¿no? O sea, ya cumplo lista, punto número 1, punto número 2, check, 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 ya está, listo, sino que realmente buscan transformar las instituciones, las autoridades a las que se dirige esta recomendación y que realmente se tomen estas acciones y se tomen estas medidas para cumplir con estos puntos recomendatorios, pero no solo por cumplir con la autoridad o con la comisión, sino para que realmente se transforme esta realidad. Y que creo que, pues básicamente, justo ahora estamos en una fecha muy cercana al 25 de noviembre, en el que tenemos que analizar justamente todas estas acciones que podemos realizar para evitar que las mujeres sigan o sigamos experimentando cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito en donde nos desarrollemos, ¿no? Entonces, creo firmemente que por lo menos desde la universidad, pues hemos cumplido con estos puntos recomendatorios y estamos trabajando para hacer una realidad cada uno de estos derechos para toda nuestra comunidad universitaria, ¿no? Entonces, pues dejaría hasta ahí mi participación y esperaría si hay alguna pregunta o comentario final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Hassel, también por esta excelente análisis de las recomendaciones. Y pues bueno, tenemos algunos comentarios también y preguntas en el chat. Me voy a permitir leer una de ellas. No sé si sea posible que alguien de ustedes la pueda responder. Lo que plantea es, en caso de que una víctima no desee denunciar al área de recursos humanos, ¿qué le corresponde realizar?
si su queja ha sido expuesta ante las autoridades institucionales, pero por temor deciden no denunciar. Esto como un ejemplo de la mayoría de los casos que se queda solo como una queja institucional y que considera que pues al final no hay una sanción hacia el agresor. No sé si alguien quiere hacer como algún comentario al respecto. Sí, doctora, adelante. Bien, bueno, esta es mi opinión, ¿verdad? Em, si nos ceñimos a lo que establece la Constitución y que hice mención, ¿no? O sea, el artículo primero establece a todas las autoridades en el ámbito de su competencia el deber de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos. En este orden de ideas, si como autoridad tengo conocimiento de un hecho que pueda vulnerar derechos humanos, considero que con independencia de que la víctima desee denunciar, porque además no desea denunciar por temor, ¿no? Sí se sí se deben realizar las gestiones necesarias, sí se debe hacer alguna investigación, sí se debe llegar al fondo del asunto, ¿no? Precisamente hacía énfasis en que lo más importante, insisto, en mi opinión, es la prevención. Y en este sentido, pues si se toman acciones, pues entonces quizá podamos evitar que lleguemos a que ocurra lo que ocurrió en este caso. Entonces, yo sí creo que con independencia de que probablemente no exista una normativa que lo obligue, no exista un protocolo, no existan los mecanismos, sí se tiene que dar seguimiento sobre, en el momento inmediato que tenga conocimiento de una posible vulneración, considero que sí se debe, pues, iniciar algún tipo de expediente administrativo, o incluso, ¿no? Recordemos que ahí está la importancia de los protocolos, ¿no? Cuando como docentes, voy a hablar como docente, yo observo una situación en donde pueda considerar que se vulneran derechos humanos, muchas veces incluso como docente puedo no saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? Regaño al alumno, a la alumna que está haciendo algo o que está discriminando, o voy y se lo notifico a mi dirección, o voy y acudo a la Defensoría de Derechos Universitarios. O sea, yo como docente incluso puedo desconocer cuál es el procedimiento a seguir. Por eso son importantes los protocolos. Entonces, más aún de desconocer, quizá no haga el procedimiento adecuado, ¿no? Ah, pues lo primero es acudir con la secretaria académica, por ejemplo, ¿no? O ignoro, pero algo tengo que hacer porque sí tengo la responsabilidad de proteger y de prevenir la vulneración de un derecho humano, ¿no? Insisto, esto es en mi opinión, partiendo del contenido del propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, creo que ya es incluso por obligación moral, ¿no? En algún momento también, un deber ético, ¿no? El tratar de salvaguardar la integridad de quienes puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Hassel. Tenemos a doctora Cándida, gracias por responder al comentario, y la doctora Hassel también quiere hacer alguna participación. Adelante. Muchas gracias, maestra Laura. Coincido con la doctora Candy en el sentido de que es un deber incluso moral o ético el poder atender, y nosotros desde el protocolo se establece que sí podemos iniciar procedimientos, por ejemplo, de manera anónima. Sin embargo, después los requisitos procedimentales para la integración de nuestros propios procedimientos establecen que necesitamos el consentimiento de la víctima, ¿no? De la presunta víctima, de quien ha sido afectada o vulnerada. Y esto pues atiende a muchas razones, y una de las principales creo que es justo respetar el derecho de las presuntas víctimas de hacer o no hacer las denuncias, o de enfrentarse a este procedimiento o no, porque aunque por ejemplo desde la Defensoría pues los procedimientos tratamos de que sean
pues muy sencillos, lo más corto posibles, en principios de no revictimización y garantizar pues todos los derechos humanos de todas las partes. La realidad es que cualquier procedimiento jurídico, por muy sencillo que sea, o sea uno administrativo y no necesariamente jurisdiccional, eh, implica desafíos en muchos sentidos para las partes, ¿no? Entonces, pues nosotras desde aquí pues también reconocemos mucho este derecho que tienen las personas de decir, bueno, sí, me voy a enfrentar a todo esto, porque además recordemos que cuando usamos perspectiva de género, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de acoso, de hostigamiento o que tengan que ver con violencia sexual, pues muchas veces las mujeres somos victimizadas y somos estigmatizadas por este tipo de situaciones, ¿no? A pesar de que somos las víctimas, o sea, muchas veces a quien viene toda esta carga social y mediática, pues es sobre nosotras, ¿no? Entonces, por eso, para nosotras es muy importante poder tener el consentimiento de la víctima. Entonces, se han iniciado algunos procedimientos de esta manera, ¿no? O sea, de manera anónima y luego se contacta a la víctima dice que sí y se sigue el procedimiento. Hemos tenido también algunos casos en los que nos denuncian de manera anónima, contactamos a la víctima y la víctima nos dice, no quiero nada, ¿no? Entonces, pues nosotros respetamos mucho esa parte y sin embargo, cuando sucede esto, pues no significa que, bueno, ya no quiso nada, entonces pues no hacemos nada. Sí podemos tener otro tipo de medidas, ¿no? O sea, sí podemos hablar o mandar oficios a las personas titulares de las unidades académicas y decir, bueno, o sea, sobre todo a través de las comisiones de género, bueno, a ver, realiza, por ejemplo, un curso, una actividad que tenga que ver con comunicación no violenta, con situaciones de bullying, ¿no? Con violencia contra las mujeres. Entonces, sí se hacen como estas acciones justo que tienen que ver más con esta prevención, pero que es bien importante también, o sea, siempre que tengo la oportunidad de hablar, hacer mucho énfasis en esta cultura de la denuncia, ¿no? En decir, las autoridades, cualquier autoridad, ¿no? O sea, tanto las universitarias como hacia afuera, no somos omnipresentes, ¿no? O sea, no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, no nos enteramos de todas las situaciones que pasan, ¿no? Entonces, sí es bien importante que las personas que han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos humanos puedan hacer las denuncias correspondientes, porque si nosotros no tenemos las denuncias correspondientes, no tenemos mucho margen de acción, ¿no? Entonces, sí es bien importante que las personas puedan utilizar estos canales institucionales, ¿no? O sea, que sí puedan acudir con nosotros. Tratamos de que no tengamos formalidades innecesarias, ¿no? Entonces, sí tratamos de que sean procedimientos muy accesibles. O sea, por ejemplo, en la universidad tenemos códigos QR con la ruta de queja y el código QR que te dirige directamente al formulario de denuncia, ¿no? O sea, como para que, bueno, no tengo que llenar una cosa a mano y tengo que ir a un lugar específico, sino que lo puedo hacer desde mi celular en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? O sea, tratamos como de simplificar mucho los canales por los cuales pueden comunicarse con nosotros. O sea, puede ser un correo electrónico muy sencillo, puede ser una llamada telefónica, pueden venir, pero sí es muy importante que, pues esto, fomentemos esta cultura de la denuncia, ¿no? O sea, que las personas puedan acudir a nosotros y no a una red social y no a otros espacios, porque pues nosotros no tenemos margen de acción cuando están este tipo de denuncias, ¿no? O sea, solamente tenemos este margen de acción cuando nos hacen de conocimiento a nosotros como instancias de las situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, pues creo que, no sé si respondí bien a la pregunta, pero pues un poco es en este sentido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Hassel. Y pues bueno, vamos a dar paso a lo que son las palabras de cierre y la entrega simbólica de los reconocimientos. Y para eso pido el apoyo del maestro Alfredo Acuña Pacheco, director de estudios y proyectos, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues de nueva cuenta, agradecer a las ponentes, la doctora Cándida, la doctora Hassel Pasos, a la doctora Mercedes Itlali, su tiempo
el esfuerzo que dedicaron a analizar el instrumento recomendatorio. Sus apreciaciones son de mucho valor para esta institución, precisamente porque refuerza a través de la perspectiva académica el trabajo de protección que realiza este organismo. Em, y sobre todo destacar que estos esfuerzos de tipo educacional son de gran necesidad precisamente porque lo que nos va a transformar en el caso de las instituciones, lo que eleva el deber funcional, el desempeño, solamente se logra a través de la profesionalización. En el caso de las sociedades, los procesos educativos también son indispensables para construir sociedades más justas y equitativas, porque podemos tener muy buenos marcos normativos, muy buenas guías de actuaciones, pero si no va acompañado del componente educacional, pues de nada sirve. Muchas gracias y si es tan amable, maestra Laura Fabiola, de proyectar el reconocimiento para dar lectura a, a la distinción que realiza este organismo a las ponentes por sus valiosas opiniones. Daré lectura entonces al reconocimiento. Dice, Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la doctora Mercedes Citlali Martínez Villegas por su destacada participación como panelista en el taller de análisis de la recomendación sobre la violación del derecho a la integridad y seguridad personal, CDH, diagonal 11, diagonal 2021-R, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 20 de noviembre de 2024, firmada por don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta institución protectora. De igual forma, el reconocimiento a la doctora Cándida Aremí Gutiérrez Centeno por su valiosa participación en esta sesión del taller de análisis de recomendaciones. Y finalmente, a la doctora Marisela Hassel Pacheco Pasos por sus valiosas aportaciones a este taller. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Muchísimas gracias a la doctora Cándida, a la doctora Hassel, a la doctora Mercedes también por su participación, por su colaboración en este análisis. Nuestro profundo agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas por su constante colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me parece que hay algunas preguntas, se las vamos a hacer llegar, si les parece bien, vía correo electrónico a través del enlace que tenemos y de alguna forma poder compartirles a las personas que han hecho estas preguntas aquí en el chat, pues alguna respuesta, ¿no? Y pues bueno, antes de finalizar, quisiera pedirles a quienes puedan abrir su cámara. Vamos a tomar una captura final grupal. Entonces, damos unos segunditos, 5 o 10 segunditos en lo que se aperturan las cámaras y hacemos la captura. Aquí nos va a apoyar Iván, parte del instituto. Y tú nos comentas, Iván, si estamos listos. Se toma la primera, tomamos una segunda. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos ahí las capturas de pantalla. Gracias a todos quienes se conectaron, que estuvieron aquí presentes y tan pronto como sea posible les enviaremos su constancia de participación a todos los que se encuentran registrados. Muchas gracias. Que pasen bonita tarde.